Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. A veces, el alma no necesita respuestas, necesita caricias. En medio del dolor, cuando las fuerzas nos abandonan y las palabras se hacen escasas, descubrimos que Dios no siempre llega con estruendo. A veces llega con silencio, con delicadeza y con ternura, no para corregirnos, sino para abrazarnos. Este episodio es una invitación a mirar el rostro de Dios no como un juez, sino como un refugio, a reconocer que no toda la sanidad viene por el corazón, sino por la revelación de un amor que se inclina hacia nuestras heridas y las convierte en lugares sagrados. Dios no presiona, tampoco exige. Él toca suave, espera paciente y sana profundo. Si hoy sientes que estás rota o estás roto, o que te has desgastado, o simplemente sientes vulnerabilidad, quédate conmigo, porque en este espacio vamos a explorar cómo la ternura divina puede hacer lo que la lógica nunca pudo: restaurar lo invisible. Hay momentos en los que el alma no necesita explicaciones ni soluciones inmediatas. Lo que anhela en lo más profundo es ternura, esa clase de presencia que no exige, no corrige y no interroga. Solo se acerca porque es ahí donde la ternura de Dios se revela como medicina silenciosa. Ella no pretende reparar de golpe lo que se ha roto durante años. No fuerza ni acelera. Se sienta junto al dolor como quien conoce su ritmo, como quien no teme las grietas. Cuando hemos sido heridas o heridos por palabras, por abandono o por expectativas incumplidas, su ternura no invade, nos abraza. Y en ese abrazo suave, la ansiedad empieza a soltar sus garras. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. En ocasiones, creemos que para sanar debemos mostrar fuerza, como si el dolor fuera debilidad y la vulnerabilidad una falla espiritual. Pero la ternura de Dios opera en dirección contraria. Él nunca te va a pedir que estés entera o entero para acercarse, sino que tengas disposición a dejar que vea tus roturas. Cuando ya no puedes esconder el llanto, cuando la angustia se vuelve tu idioma diario, su ternura no te exige traducciones ni te corrige por sentir. Él se arrodilla junto a tu alma temblorosa y extiende sus brazos sin condiciones, porque su intención no es disciplinarte, sino dignificarte, porque su amor no necesita que estés bien para reconocerte como hija o como hijo. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos exhorta: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La ternura divina tiene una cualidad que desarma. No discute con tu sufrimiento, no intenta convencerte de que exageras, ni pone en duda lo que sientes. Te cree, te acompaña y te sostiene, como un pastor que recoge con cuidado a la oveja herida. Lo hace sin levantar la voz, sin generar más ruido, porque Dios sabe que algunas heridas se hacen más profundas cuando se nombran con brusquedad. Él elige susurros, elige silencio compasivo, y a través de ese silencio empieza a trabajar en lo invisible, en las memorias que pesan, en los pensamientos que condenan, pero también en los vacíos que duelen. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 11, se menciona: como el pastor apacentará su rebaño,
En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. ¿Te ha pasado que necesitas que alguien simplemente esté sin intentar arreglarte y sin preguntarte? Esa es la especialidad de la ternura de Dios. No llega como un terapeuta con herramientas, ni como un juez con veredictos. Llega como presencia, como compañía que no huye y que no se escandaliza, pero sobre todo que no te pide que seas alguien diferente. En los momentos en que sientes que ya nadie puede entenderte, Él no intenta entenderte. Decide quedarse contigo sin agendas, sin condiciones, como quien sabe que su simple cercanía ya es medicina. En el libro de Salmos número 27, versículo 10, se nos recuerda: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. La lógica humana trata de sanar por medio de explicaciones, pero hay dolores que no necesitan diagnóstico, necesitan ternura, y en esa ternura Dios comienza una restauración que no se explica, pero que claramente se siente. El alma, acostumbrada al rechazo o la indiferencia, empieza a relajarse, comienza a ceder al abrazo divino que no se impone, sino que invita. Y lo más asombroso es que esa ternura no solo consuela, transforma. Poco a poco, todo lo que parecía muerto comienza a vivir. Lo que parecía perdido encuentra dirección, porque la ternura no solo acaricia, también recrea. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, se nos recuerda: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay una idea persistente que muchos hemos creído, que Dios es más fuerte que tierno, más justo que compasivo y más distante que cercano. Pero cuando el alma se rompe, esa imagen comienza a desmoronarse. Descubrimos que su ternura es su fuerza, que su cercanía es su consuelo y que su justicia está impregnada de misericordia. Dios no es indiferente al sufrimiento humano, sino que lo acoge con una sensibilidad que desafía nuestro entendimiento. Él no responde con dureza ante nuestro dolor, sino con quietud. En esa quietud se manifiesta el milagro, la restauración total desde el amor. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, se nos recuerda: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Su ternura no tiene prisa, ella camina al ritmo del alma, acompaña sin presionar y escucha sin interrumpir. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios esperaba rapidez en nuestro proceso de sanidad, cuando en realidad lo único que desea es sinceridad? Y en esa sinceridad podemos confesar que no sabemos cómo sanar, que aún sentimos temor y que algunas heridas duelen más de lo que quisiéramos admitir. Él no nos corrige con lentitud, sino que celebra nuestra valentía al mostrarnos vulnerables. Su paciencia es terapéutica porque es el espacio donde aprendemos a respirar otra vez. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se nos recuerda: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. La ternura de Dios no solo consuela, también revela, nos ayuda a ver lo que estaba escondido debajo de capas de miedo, de orgullo y de defensas emocionales. A veces, lo que más necesitábamos no era que alguien nos dijera qué hacer, sino que nos mirara con amor suficiente como para mostrarnos quiénes somos y hacia dónde podemos ir. Y eso mismo hace Dios. Nos refleja con ternura una versión de nosotros que no está definida por el quebranto, sino por la esperanza que puede nacer de él, porque él no ve tus heridas como límite, sino como un punto de partida. En el libro de Salmos 139, versículo 2 menciona: tú conoces mi sentarme y mi levantarme.
Desde lejos comprendes mis pensamientos. Fíjate que uno de los milagros silenciosos es que su ternura nos devuelve la capacidad de confiar. El dolor tiende a cerrar puertas, a levantar muros, a endurecer el alma. Pero cuando Dios se acerca sin violencia, con ternura y sin exigir explicaciones, algo se desbloquea dentro de nosotros. Volvemos a abrir las manos, a bajar la guardia, a levantar el rostro. Y en ese gesto de entrega voluntaria, algo en el alma se repara, no por técnica, sino por presencia, no por método, sino por amor. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos asegura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A veces nos preguntamos si realmente somos dignos o dignas de ser sanados, si nuestras fallas, nuestras historias, nuestras decisiones torpes han cerrado el camino a la restauración. Pero la ternura de Dios no calcula el pasado como un obstáculo. Al contrario, lo recoge, lo redime, lo reescribe con una delicadeza que transforma lo roto en propósito. Su ternura no corrige con agresividad, sino con compasión que invita al cambio. En sus manos, hasta el error más doloroso puede convertirse en semilla de algo nuevo. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos asegura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay días en que la herida no arde, pero sigue latiendo, como si recordara sin palabras que aún hay algo sin resolver. En esos días, la ternura de Dios se manifiesta, como una brisa que no interrumpe, pero acompaña. Él no necesita saber todos los detalles para consolar. Basta con que vea nuestro gesto fatigado, nuestros ojos que ya no brillan igual. La ternura divina es hospitalaria, nos recibe sin interrogatorios, sin plazos, sin presión por sanar más rápido. En su presencia, el alma cansada encuentra permiso para descansar. En el libro de Salmos 126, versículo 5, se nos recuerda, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El dolor cambia nuestros contornos. A veces nos vuelve más callados, más desconfiados y más frágiles. Y en ese cambio, muchos no saben cómo tratarnos, pero Dios sí. Él no se incomoda ante nuestra sensibilidad, la honra, porque no nos exige volver a ser quienes éramos antes del quebranto. Él nos ama justo como somos en medio del proceso. Su ternura es tan sabia que no nos empuja hacia una meta ilusoria de fortaleza, sino que se sienta junto a nuestra fragilidad y la convierte en altar. Y en ese altar no se adora la perfección, sino la sinceridad. En el libro de Salmos, número 51, versículo 17, se nos recuerda, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Hay sanidades que no se ven pero se sienten, como cuando volvemos a dormir sin llorar, o a respirar sin ansiedad, o a hablar sin miedo. La ternura de Dios no deja huellas visibles, pero sí marcas eternas. A veces no sabemos cuándo comenzó la sanación, solo sabemos que algo se liberó, algo se suavizó, algo volvió a latir distinto. Es un proceso silencioso, pero profundo, donde la presencia de Dios penetra hasta lo que creíamos intocable. Y allí, sin que nadie lo anuncie, nace la paz. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, se nos promete, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El abrazo divino no tiene límite de tiempo ni condición de forma. Podemos llegar a él rotos, sucios, temerosos, y aún así nos recibe, porque su ternura no depende de cómo llegamos, sino de quién es Él, y Él es amor incondicional.
Cada vez que hemos sentido que nadie nos comprendería, Dios nos comprende más de lo que creemos. Nos ve, nos conoce, nos acaricia con gracia y en ese acto de ternura silenciosa volvemos a recordar que no estamos en soledad, que alguien se quedó incluso cuando todos se fueron. En el libro de Salmos, número 27, versículo 10, se nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. A veces es necesario ser tocado suavemente para comenzar a sanar profundamente. Y Dios, el creador del universo, ha elegido tocarnos así, con delicadeza, no porque no tenga poder, sino porque entiende que algunas almas solo responden a la ternura. Él no viene a corregirte con furia, sino a restaurarte con cariño. Su amor no humilla, dignifica, no expone, cubre. No te exige que te levantes de inmediato, sino que te invita a quedarte un rato en sus brazos, hasta que tú vuelvas a creer. En el libro de Salmos 147, versículo 3, se nos recuerda: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando Dios nos sana con ternura, no lo hace solo para que nos sintamos mejor, lo hace para que podamos vivir libres, porque hay heridas que, aunque cerradas, siguen encadenando nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra visión de nosotros mismos. La ternura divina no trabaja en la superficie, se adentra en lo que está oculto, en lo que no sabemos nombrar pero que sí sentimos. Ella libera sin violencia, restaura sin imposición. Con cada caricia espiritual, Dios nos desconecta del pasado que duele y nos vincula con el presente que respira esperanza. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos asegura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay algo milagroso en la forma en que su ternura nos devuelve dignidad, porque el dolor tiende a reducirnos, a hacernos sentir menos valiosos, menos útiles, menos capaces. Pero cuando Dios nos toca con amor suave, algo cambia nuestra manera de vernos, no porque Él nos dice quiénes somos, sino porque nos permite vernos a través de sus ojos, ojos que no ven culpables ni fracasados, sino hijos amados. Esa ternura no solo sana la herida, sana la identidad. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos vuelve a recordar: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. A medida que su ternura toca nuestras partes rotas, no todo desaparece de inmediato, pero algo cambia. El dolor deja de gobernar y el alma comienza a recuperar su voz. Volvemos a escribir, a hablar y a respirar sin miedo. Y aunque la herida siga ahí como recuerdo, ya no es un obstáculo, es un testigo de que Dios estuvo allí, de que su amor llegó hasta el rincón más escondido. Su ternura no borra el pasado, pero redefine el presente. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, se nos menciona: no te dejaré ni te desampararé. La ternura también nos permite perdonarnos, porque muchas veces cargamos culpas que Dios ya dejó atrás y no conseguimos avanzar porque nos seguimos viendo como la persona que falló, que tropezó y que no supo protegerse. Pero en su abrazo entendemos que su amor no solo restaura, también nos libera del peso que nos impide caminar. Nos dice suavemente: ya basta, ya es suficiente, ven y reposa. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, se nos comenta: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando experimentamos su ternura, algo cambia, incluso en cómo tratamos a los demás. Ya no buscamos corregir con fuerza ni acompañar con urgencia.
Aprendemos a mirar como Él mira, a tocar como Él toca, a amar como Él ama. Lo que Dios hace en nuestro interior se convierte en el estilo con que tocamos al mundo. Sanados por su ternura, nos volvemos instrumentos de ternura para otros que aún no conocen ese amor. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos pide: llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. La ternura de Dios no se limita a los primeros momentos del dolor, permanece cuando el proceso se alarga, cuando la sanación parece estancarse, cuando el corazón vuelve a temblar por antiguos miedos. Él no se impacienta ante nuestras recaídas, ni se aleja por nuestras dudas. Al contrario, nos vuelve a abrazar como si fuera la primera vez, como si no hubiese registro de fallos y solo de amor. Esa constancia de su ternura nos enseña que Dios no espera perfección, espera apertura, y en cada nueva apertura su abrazo nos recuerda que aún somos suyos. En el libro de Salmos 103, versículo 8 se nos dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Hay ternura en la forma en que Dios nos protege. No solo nos sana, también nos guarda, como quien cubre una herida recién cerrada para que no vuelva a abrirse. Él conoce nuestras debilidades, nuestros ciclos internos y nuestras batallas silenciosas, y no las juzga, las custodia. Su ternura levanta murallas invisibles, nos rodea con paz, nos cubre con su presencia, porque no basta con sanar el cuerpo del alma, también hay que protegerlo, y eso mismo hace Dios. Vela por nosotros incluso cuando no lo notamos. En el libro de Salmos, número 91, versículo 4, se nos dice: bajo sus alas estarás seguro. La ternura de Dios tiene memoria eterna. Él no olvida las veces que lloraste en silencio, los días que fingiste estar bien, los momentos en que tu fe se sostenía solo por un hilo, y no lo olvida porque lo honra. Cada instante de dolor vivido en intimidad con Él se convierte en parte de tu historia sagrada, una historia que no se escribe con grandes gestos, sino con pequeños encuentros, donde su ternura te sostuvo. Él recuerda para redimir, y ese recuerdo suyo es semilla de esperanza para el futuro. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, se nos dice: yo soy el Señor que te sana. Si hoy tu alma está en proceso, no temas. La ternura de Dios no exige resultados, acompaña caminos. Y aunque no veas aún la sanación completa, aunque haya días en que el dolor regrese con fuerza, puedes confiar en que Él sigue obrando. Su ternura no se agota con el tiempo, al contrario, se renueva con cada suspiro tuyo. Cada paso, cada pausa, cada suspiro que das en su presencia es sagrado. Él está ahí no solo para curarte, sino para quedarse. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se nos recuerda: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Que esta ternura sea tu refugio, que en medio del ruido, de la exigencia, de la presión por estar bien, puedas encontrar el espacio donde simplemente eres. Y en ese ser descubras que Dios ya está contigo, porque su ternura no busca transformar tu alma con fuerza, sino persuadirla con amor. Y en ese amor sanarás de forma suave, casi invisible, pero profundamente verdadera, porque si Dios está contigo, hasta lo que parecía muerto puede florecer. En el libro de Salmos, número 18, versículo 35, se nos recuerda: tu benignidad me ha engrandecido. Gracias por permanecer conmigo durante este espacio de quietud y profundidad.
Hoy no hablamos solo de sanidad, sino de la manera en que Dios se acerca, con ternura, con delicadeza, con ese amor que no grita pero transforma. Si tu alma está en proceso, si tus heridas aún respiran, si hay partes de ti que te cuesta mirar, quiero recordarte que Dios no te exige curarte rápido. Te invita a descansar en su abrazo, a confiar en su compasión, a permitir que lo suave tenga su lugar en tu historia. No estás en soledad. En cada silencio que duele, en cada lágrima que parece invisible, hay un Dios que se queda, no para darte respuestas inmediatas, sino para sostenerte mientras sanas. Su ternura es más que un gesto, es una promesa. Gracias por abrir tu corazón y permitir que esta reflexión te acompañe, que la ternura de Dios te envuelva como brisa, te sane como bálsamo y te afirme como propósito. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me detengo en tu presencia, no con grandes palabras, sino con un corazón que aún tiembla. Tú conoces lo que nadie ve, lo que no sé decir y lo que aún duele, pero sobre todo lo que ya empezó a sanar. Gracias por acercarte con ternura, por no exigirme fuerza, por no pedirme respuestas, por simplemente estar. Gracias por mirar mis heridas sin apresurarlas, por tocar mi silencio sin incomodarte, por abrazar mi vulnerabilidad como tierra santa. En tu ternura he descubierto que no necesito correr para sanar, que puedo descansar, llorar, esperar y confiar. Hoy te entrego mi proceso, Señor, no como quien se rinde, sino como quien reconoce que su alma solo encuentra descanso en ti, que cada parte de mí, incluso las que aún están rotas, sean dignas de tu amor. Sana no solo lo que duele, sino también lo que se esconde, y que al final lo que quede en mí sea paz, propósito y una ternura parecida a la tuya. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.